Hola, hola, corazones. Copyright, gusto enorme tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rinconcito favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy, como ya habrán podido adivinar por ese título que lo dice todo, nos vamos a sumergir de lleno en el universo, toda agua latente, de una de las parejas queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright que muchos suspiran y otros levantan una ceja con escepticismo, pero du copyright déjenme contarles algo que los va a dejar pensando, y es que al parecer, Hande ha confirmado algo que Kerem siempre sostuvo, algo que quizá ese arroje luz sobre su relación superíndice 3N y su separación superíndice 3N. Rense porque esto se pone interesante. Pero antes de que nos perdamos en el mar de especulaciones, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres de la casa, copyright alegró a tenerte otra vez. No te olvides de darle al botoncito de suscribirse para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y por supuesto, mucho entretenimiento. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sin preámbulos, vamos al meollo del asunto. La historia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es, sin duda, una de esas que nos atrapó superíndice 3 desde el primer momento. Su química en pantalla, en la exitosa serie Senu con diéresis al cap, era innegable. Tanto que pronto la ficción superíndice 3N se desdibujo superíndice 3, y los rumores de romance se convirtieron en una hermosa realidad. Vimos fotos, vídeos, declaraciones de amor, viajes juntos. Todo apuntaba a que habíamos sido testigos del nacimiento de una pareja de ensueu más menos o. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después copyright de un tiempo de romance intenso, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 a los fans. Las teorías no tardaron en surgir, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, terceras personas. Todo era posible. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil relativamente bajo al respecto, sin entrar en detalles ni alimentar los rumores. Y aquí es donde la historia se pone aún de ese interesante. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem, en varias entrevistas, siempre hizo hincapié copyright en la importancia de la autenticidad en su relación superíndice 3N. Con diéresis por 1000 le destacaba la conexión superíndice 3N real que compartúan, la honestidad y la transparencia en sus sentimientos. Incluso llegó superíndice 3 a decir que su relación superíndice 3N había nacido de una amistad profunda y un respeto mutuo, y que eso era lo que la hacía tan especial. Estas declaraciones, que ahora resuenan con esa fuerza que nunca, fueron recibidas en su momento con una mezcla de admiración superíndice 3N y escepticismo. Muchos se preguntaban si realmente era posible mantener una relación superíndice 3N genuina en un entorno tan artificial como el de la fama. Muchos en su momento interpretaron estas declaraciones como una forma de endulzar la situación superíndice 3N, de crear una imagen idílica de su romance. Algunos incluso llegaron a pensar que Kerem estaba tratando de manipular la opinión superíndice 3N pública a su favor, especialmente después copyright de la ruptura. Se le acusó superíndice 3 de querer controlar la narrativa y presentarse como la víctima, mientras que Hande quedaba relegada a un segundo plano, sin voz ni voto en la historia de su relación superíndice 3N. Pero copyright pasará así les dijera que recientemente Hande Erupar Rafael ha dado unas declaraciones que resuenan con las palabras de Kerem, que confirman, de alguna manera, lo que con diéresis copyright él siempre dijo. Hace poco Hande concedió superíndice 3 una entrevista a una reconocida revista turca, donde aunque evitó superíndice 3 hablar directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem, su hizo referencia a la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones en general. Hablo superíndice 3 sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo, de no dejarse llevar por las presiones externas y de priorizar la conexión superíndice 3N real con la otra persona. En esta entrevista, que causó superíndice 3 revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos, Hande profundizó superíndice 3 en su visión superíndice 3N sobre el amor y las relaciones interpersonales, destacando la importancia de la vulnerabilidad y la confianza mutua. Si bien no mencionó superíndice 3 a Kerem por su nombre, sus palabras resonaron con fuerza entre los fans,
quienes rápidamente conectaron sus declaraciones con las que ha hecho Kerem en el pasado. Muchos interpretaron esto como una confirmación superíndice 3n cita de que su relación superíndice 3n, al menos en sus inicios, fue genuina y autocopyrightica, tal como Kerem siempre ha sostenido. La interpretación superíndice 3n de los fans se ve su superíndice 3 en la similitud de los mensajes y en la cronología de los eventos. Muchos recordaron las entrevistas de Kerem y las compararon con las recientes declaraciones de Ande, llegando a la conclusión superíndice 3n de que ambos compartúan una visión superíndice 3n similar sobre su relación superíndice 3n. ¿Pero copyright significa esto realmente? ¿Acaso Ande estuvo reconociendo que su relación superíndice 3n con Kerem fue muy profunda y significativa de lo que muchos pensaban? ¿O simplemente estuvo hablando en tu copyright minos generales sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, sus palabras, combinadas con las de Kerem, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la presión superíndice 3n medio tica. Las expectativas de los fans y las agendas profesionales pueden influir de manera significativa. Y es que en un mundo donde la imagen lo es todo, mantener una relación superíndice 3n autocopyright tica se convierte en un desafío aún mayor. Lo que podemos decir es que independientemente de los motivos que llevaron a su separación superíndice 3n, Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de sus fans. Su química en pantalla y su romance fuera de ella nos hicieron creer en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Y aunque su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron. Esos momentos que quedaron inmortalizados en fotos y vídeos, seguirán siendo recordados por los fans como un ejemplo de amor verdadero. Ahora, es importante más menos hablar que toda esta información superíndice 3n se basa en interpretaciones y análisis de las declaraciones de Ande y Kerem. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado explícitamente que su relación superíndice 3n fue autocopyrightica. Sin embargo, sus palabras, combinadas con el contexto de su historia, nos permiten sacar nuestras propias conclusiones. Es un ejercicio de interpretación superíndice 3n que nos permite acercarnos a la verdad, aunque nunca podamos conocerla por completo. Y aquí es donde quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Ande estuvo confirmando lo que Kerem siempre dijo sobre su relación superíndice 3n? ¿O simplemente estuvo hablando en tu copyright minos generales sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones? ¿Qué copyright creen que pudo haber pasado entre ellos para que su relación superíndice 3n terminara? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si creen que la presión superíndice 3n medio tica jugó superíndice 3 un papel importante en su separación superíndice 3n, o si simplemente se trata de dos personas que tomaron caminos diferentes. También copyright n quiero recordarles que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la lupa de los medios de comunicación superíndice 3n, son complejas y multifacu copyrighticas. Es fácil juzgar desde afuera, pero no siempre conocemos la verdad completa. Por eso es importante ser respetuosos y considerados con la privacidad de Ande y Kerem, y no sacar conclusiones precipitadas. Recordemos que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto. Volviendo al tema central del vídeo, creo que la posible confirmación superíndice 3n de Ande de lo que Kerem siempre dijo, nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces todo parece ser una fachada, también copyright n hay espacio para la autenticidad y la conexión superíndice 3n real. Y que aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los momentos compartidos y los sentimientos vividos pueden ser genuinos y significativos. Nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los entornos muy difíciles. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Ande Eru párrafo Eliceu superíndice 3 estas resuenan con las palabras que Kerem Bürsin siempre expresó superíndice 3 sobre la autenticidad y honestidad en su relación superíndice 3n. Hemos explorado las posibles interpretaciones de estas declaraciones y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos analizado la presión superíndice 3n medio tica, las expectativas de los fans y las agendas profesionales como factores que pueden influir en las relaciones.
Y por supuesto los he invitado a compartir sus propias opiniones y teorías sobre este tema tan apasionante. Pero profundicemos un poco copyright implicaciones tiene que Ande haya hecho estas declaraciones ahora, después copyright ese de tanto tiempo de silencio. ¿Será una forma de cerrar un capítulo en su vida? ¿O tal vez una forma de enviar un mensaje a Kerem? Son preguntas que nos dejan pensando y que alimentan la especulación superíndice 3N. También copyright N podríamos preguntarnos si estas declaraciones tendrán algún impacto en la carrera de ambos actores. ¿Podrán abrir la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro? Y ahora corazones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright compartiendo este chismecito con ustedes. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que nos divirtamos, aprendamos y compartamos nuestras pasiones. Recuerden que este canal es un lugar de encuentro para todos los amantes del chisme y las noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan valiosos. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora antes de despedirme los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright opinan sobre este tema, si creen que han de confirmar superíndice 3 lo que Kerem siempre dijo y qué copyright esperan del futuro de ambos actores. Quiero saber si creen que deberán volver a trabajar juntos en el futuro, o si es mejor que sigan caminos separados. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan nuestro superíndice 3º vídeo, donde analizaremos las mejores películas y series de televisión superíndice 3N turcas. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño más menos y buena vibra. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.